mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 818. Fómuro de la oveja negra. La nave principal irrumpió a través del vórtice eléctrico y azul centelleante de la puerta estelar, lanzándose al vasto y salvaje espacio del mundo parpadeante desde los confines familiares del anillo estrellado fragmentado. El aire dentro de la nave zumbaba con energía residual, y la tripulación sintió una sacudida de euforia mezclada con incertidumbre, como si hubieran entrado en un reino olvidado esperando ser reclamado. Alrededor del punto de llegada, las flotas de la dinastía flotaban como centinelas vigilantes, sus enormes cascos brillando bajo la luz tenue de estrellas distantes. An Xiao miró a través de la ventana reforzada, sus ojos barriendo los puntos dispersos de luz estelar que salpicaban la negrura. El mundo parpadeante se extendía ante él en su gloria cruda e intacta, a diferencia de la prosperidad bulliciosa de los campos estelares en sus recuerdos. Este lugar era una wilderness primordial, un vasto lienzo de nebulosas desoladas y planetas inexplorados carentes de cualquier signo de civilización. La red cuántica yacía inactiva, su silencio opresivo. La única señal que perforaba el vacío era el canal débil y restringido de la estación base militar de la dinastía. Un recordatorio Stark de que este nuevo campo estelar permanecía sellado al público, custodiado como un tesoro oculto. Así que este es el mundo parpadeante. Pensó An Xiao para sí mismo, su mente acelerada con posibilidades estratégicas. Un lienzo en blanco lleno de riesgos y recompensas. Perfecto para alguien como yo para forjar un imperio. Apenas la nave principal se estabilizó, recibió la solicitud de comunicación de la milicia de la dinastía. An Xiao la aceptó con un gesto rápido, y una proyección holográfica parpadeó a la vida en el centro de mando, materializándose en la forma de un oficial anciano de la dinastía con un rostro marcado por años de comando. Su uniforme estaba adornado con una densa array de insignias, cada una brillando como medallas de honor, y Hila, de pie cerca con los brazos cruzados, notó rápidamente el alto rango en su manga, confirmando su estatus como almirante de la dinastía. Un pilar experimentado de la jerarquía militar. Los ojos afilados del oficial se clavaron en An Xiao, su mirada firme y evaluadora. Inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa suave suavizando sus facciones ajadas. Soy Tarrokov, el comandante en jefe del equipo de desarrollo para el mundo parpadeante. Su Excelencia Estrella Negra, bienvenido al cúmulo estelar del amanecer. Es un honor tenerlo aquí. Su voz llevaba un tono cálido y autoritario, como el de un mentor dirigiéndose a un igual respetado, reflejando su reputación como un líder estable y accesible. Comandante. An Xiao respondió con un asentimiento, su voz calmada y mesurada, exudando la confianza de alguien que había navegado por innumerables intrigas interestelares. Tarrokov no le era desconocido a An Xiao. En su vida anterior, el comandante había sido una figura clave en las operaciones del mundo parpadeante, emitiendo misiones y directivas que los jugadores habían llegado a conocer bien. Ahora, en esta línea temporal, Tarrokov serviría como una especie de semi-jefe, transmitiendo las órdenes de la dinastía a sus aliados y coordinando los esfuerzos de exploración. An Xiao sabía que sus caminos se cruzarían con frecuencia en los días venideros, pero no sentía inquietud. El temperamento gentil y la mano firme de Tarrokov lo convertían en un aliado valioso, muy diferente de las figuras más volátiles en las filas de la dinastía. La tierra de la matanza de sangre y Clent llegaron hace 2 días. Continuó Tarrokov, sus palabras fluyendo con la precisión de una estrategia bien ensayada. Únete a tu flota con la nuestra lo más rápido posible. Una vez que estés aquí, discutiremos los planes de exploración en detalle. Entendido. Respondió An Xiao, su tono profesional, pero con un toque de anticipación, como si ya estuviera planeando los próximos movimientos.
Con eso, Tarrokov terminó la transmisión y su forma holográfica se disolvió en píxeles. Angiao activó el mapa estelar Thready con un gesto de la mano, y este se materializó en el aire frente a la tripulación. Un tapiz holográfico de luz y sombra. El cúmulo estelar del amanecer brillaba en verde vibrante, con sus rutas completamente cartografiadas y detalladas, mientras que el resto del mundo parpadeante se extendía como una vasta extensión de incertidumbre gris, una frontera desconocida que comprendía más del 90% del área. La dinastía había establecido numerosos bastiones dentro del cúmulo estelar del amanecer, con el planeta Faro como el faro principal, un mundo fortificado en el borde de la zona explorada, simbolizando guía para los exploradores cansados que regresaban del vacío. El planeta Faro es más que solo una base, es la clave para desbloquear toda esta región. Reflexionó Ansiao internamente, sus dedos trazando las líneas holográficas. El punto de reunión de Tarrokov será nuestra primera prueba real. Aurora, con su rostro juvenil, iluminado por la concentración, manipulaba el panel de control con movimientos hábiles. Sus dedos danzando sobre las interfaces mientras se extraía el conteo regresivo de la reunión calculado por la inteligencia artificial de la nave. Todavía llevará algo de tiempo hasta que todas las flotas crucen la puerta estelar, Dijo ella, su voz firme a pesar de la emoción subyacente que burbujeaba dentro de sí. Como la recién nombrada oficial administrativa de Anxiao, había cambiado su entrenamiento en combate por deberes logísticos. Aprovechando el vasto conjunto de conocimientos no combatientes que había adquirido. Su rol era crucial ahora, manejando los innumerables detalles que mantenían al equipo de exploración funcionando sin problemas. De vuelta en el anillo estelar fragmentado, oficiales clave como Silvia, Herlous, Reynolds y Laji se habían quedado para supervisar la sede del ejército, asegurando que las operaciones continuaran sin interrupciones. Ansiao solo había traído a un grupo selecto esta vez, los guardias de Black Star y unos cuantos otros que solían estar inactivos entre misiones. Ahora estaban asignados a varios puestos, adaptando sus habilidades a las demandas de la exploración. Philip, planea la ruta. Instruyó Anxiao, su voz autoritaria pero casual, como si estuviera dirigiendo a un viejo amigo. Entendido, Respondió la voz sintetizada de Philip, y un camino iluminado se superpuso instantáneamente al mapa estelar, trazando el curso más rápido hacia el planeta Faro. La dinastía había priorizado el viaje eficiente, construyendo una red de puertas estelares militares a lo largo del cúmulo estelar del amanecer para facilitar saltos rápidos y minimizar los tiempos de tránsito. Estas estaban claramente marcadas en el mapa, un beneficio temporal durante esta fase de exploración cerrada. Ansiao sabía que se restringirían una vez que el campo estelar se abriera al público. Haciendo una pausa por un momento, Anxiao se volvió hacia su equipo. Separa unas cuantas flotas de ingeniería del grupo principal y comienza a construir estaciones de comunicación cuántica para nuestro ejército en todo el cúmulo estelar del amanecer. Notifica a la dinastía. Es para facilitar la interacción con nuestra sede de vuelta en el anillo estelar fragmentado. Sus palabras eran deliberadas, ocultando la estrategia más profunda, establecer una red que algún día se convertiría en canales invaluables de inteligencia. Era un privilegio concedido a los aliados de la dinastía, y Anxiao tenía la intención de aprovecharlo por completo. Una a una, las naves de batalla del ejército emergieron a través de la puerta estelar y aceleraron hacia el planeta Faro. Sin amenazas externas en el cúmulo estelar del amanecer, el viaje transcurrió sin problemas. Una procesión de embarcaciones relucientes cortando el vacío estelar. Después de varios días de viaje, puntuados por saltos a través de decenas de puertas estelares militares que conectaban los bastiones, finalmente se acercaron a su destino. El planeta Faro apareció a la vista,
rodeado por una armada impresionante de naves de batalla que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. El planeta en sí era una maravilla de la ingeniería, su superficie completamente cubierta de maquinaria y metal, borrando cualquier rastro de suelo natural. El equipo de exploración directo de la dinastía, junto con las fuerzas de la Tierra de la Matanza de Sangre, el reino de Clent y ahora el ejército de Blackstar, se habían congregado allí, acumulando más de 100 millones de naves espaciales. Una flota colosal que dominaba los cielos como una tormenta metálica. Las naves de la dinastía formaban la mayoría, su número abrumador subrayando su dominio. No muy lejos del planeta, estaciones de puertas estelares inactivas flotaban en grupos, a la espera de ser activadas. La flota de Anxiao se detuvo justo fuera de la atmósfera, y él, junto con los guardias de Blackstar, abordaron una lanzadera más pequeña para descender. Mientras la lanzadera perforaba las defensas del planeta, la escotilla se abrió con un siseo de aire presurizado. Anxiao pisó el frío muelle metálico, el suelo vibrando ligeramente bajo sus botas debido a la actividad incesante debajo. Su mirada recorrió el paisaje de estructuras imponentes, finalmente posándose en el edificio más dominante. Una construcción colosal que se elevaba miles de metros hacia el cielo, eclipsando todo a su alrededor como un titán entre hormigas. Este era el cuartel general del planeta Faro, un símbolo de fuerza inquebrantable. Un grupo de oficiales los esperaba, con uniformes impecables y posturas rígidas. Después de intercambiar saludos militares formales, precisos y sincronizados, escoltaron a Anxiao y a sus guardias a un transportador terrestre. Mientras el vehículo se deslizaba por la superficie del planeta, el viento aullaba fuera, una sinfonía feroz contra el casco del transportador. Anxiao observó los alrededores con interés agudo. Los edificios eran principalmente hangares y almacenes, llenos de energía frenética. Los transportadores iban y venían, mientras que los asistentes mecánicos, que parecían incansables y sin insectos metálicos, transportaban recursos en corrientes interminables, sus movimientos un borrón de eficiencia y propósito. Notando su curiosidad, uno de los oficiales explicó: el planeta Faro sirve como el centro logístico para todo el equipo de exploración. Está abastecido con suministros y recursos inmensos, actuando como la columna vertebral de nuestras operaciones. Su voz transmitía un tono de orgullo, como si el planeta fuera una entidad viva bajo su cuidado. Anxiao asintió en reconocimiento, su mente absorbiendo los detalles. Los 3 túmulos estelares objetivo para la primera fase Renault, Garu y Kron, todos eran adyacentes al cúmulo estelar del amanecer, haciendo del planeta Faro el punto de tránsito ideal, una arteria vital en el flujo de la exploración. El viaje al cuartel general fue breve, y pronto ascendieron a través de un elevador de anti-gravedad a un nivel de más de 1.4 metros sobre el suelo. Al entrar en la enorme sala de conferencias estratégica, Anxiao entrecerró los ojos al absorber la escena. La habitación zumbaba con tensión, sus paredes forradas de pantallas holográficas y mapas estratégicos. Allí, inconfundible en su enorme y montañoso marco, estaba sentado Eber, su presencia dominando el espacio como una fuerza de la naturaleza. Eber se volvió, su mirada chocando con la de Anxiao en el aire, una tormenta silenciosa de rivalidad. Sus ojos permanecieron impasibles, fríos como el acero forjado, y solo ofreció un asentimiento casual antes de quedarse sentado, su forma inmóvil como una declaración de dominio. Detrás de él, los 8 oficiales de vanguardia de la Tierra de la Matanza de Sangre miraban con hostilidad descarada, sus expresiones retorcidas por el resentimiento. Fosters, el oficial de vanguardia principal, clavó en Anxiao una mirada tan intensa que parecía quemar, como si estuviera blandiendo dagas invisibles dirigidas directamente a su corazón. Estas miradas no se desvanecerán fácilmente.
pensó Anxiao, su rostro impasible. El cese al fuego es solo una máscara. Debajo, las viejas heridas aún supuran. Hila, siempre vigilante, dio un paso adelante con un movimiento fluido, su cabello carmesí balanceándose como llamas en el viento. Los guardias de Black Star la siguieron con posturas firmes e inflexibles, reflejando la agresividad de los oficiales de vanguardia. Los ojos de Hila se encontraron con los de Fosters en un enfrentamiento, generando chispas de conflicto no resuelto. Los recuerdos de su encuentro pasado volvieron a inundarla. Cuando Fosters había desafiado a los subordinados de Anxiao en la fiesta del tirano, solo para que Eber interviniera. Ahora, cara a cara de nuevo, su rivalidad se reavivó, como capitana de los guardias de Black Star. Hila ardía con un feroz deseo de poder, impulsada por sus restricciones pasadas y su inquebrantable impulso por crecer más fuerte bajo el estandarte de Anxiao. La atmósfera se espesó, eléctrica con amenazas no dichas, pero Anxiao permaneció imperturbable. Con un gesto sutil de la mano, les indicó a sus guardias que retrocedieran un paso, disipando la tensión. Después de todo, nadie se atrevería a escalar a la violencia bajo la atenta mirada de la dinastía. Estás bastante temprano, Dijo Anxiao a Heber, su voz ligera y juguetona, un intento deliberado de probar la determinación del señor de la guerra. A diferencia de ti, no tengo por costumbre llegar tarde. Replicó Heber con indiferencia, su tono áspero e inflexible, revelando su reluctancia a forjar una conexión más profunda. Para él Anxia era un igual formidable, pero su historia compartida de enemistad y competencia en la exploración del mundo parpadeante hacía imposible cualquier camaradería. El cese al fuego ya le había costado prestigio entre sus propias filas. No podía permitirse parecer débil. Anxiao se rió suavemente, entendiendo perfectamente la naturaleza cautelosa de Heber. Telle está caminando por una cuerda floja. Mejor no presionarlo más. Reflexionó internamente, usando su apodo para Heber con una mezcla de diversión y lástima. Volviéndose, Anxia se acercó a Tarrokov, quien estaba junto al tablero de análisis estratégico, su postura exudando una autoridad tranquila. Jefe comandante, por fin nos encontramos en persona. Dijo Anxiao, extendiendo una mano con una sonrisa cálida que ocultaba su mente calculadora. Su Excelencia Black Star, Soel podría haber extendido ya nuestra bienvenida, pero permítame reiterarla. Respondió Tarrokov, estrechando firmemente la mano de Anxiao. En nombre de la dinastía carmesí, estamos agradecidos por su alianza. Sus palabras eran diplomáticas, pronunciadas con la compostura de un líder que había mediado innumerables conflictos. Parece que seremos colegas por bastante tiempo. Replicó Anxiao, su voz infundida de un optimismo genuino, percibiendo el potencial para una asociación productiva. Por favor, toma asiento. Tarroko invitó, gesticulando hacia una silla con un asentimiento gracioso. Anxiao guió a su equipo a sus lugares, posicionándolos frente al grupo de Heber, con los representantes del reino Klent en el medio. El líder de Klent, un desconocido para Anxiao, no ofreció saludo alguno. Su rostro, una máscara de furia apenas contenida, años de planes frustrados y recursos desperdiciados, habían forjado un odio mucho más profundo que el de Heber. Su resentimiento es palpable. Las pérdidas de Klent son catastróficas. Notó Anxia en silencio. Si la hostilidad de Bloodshotland es una tormenta, la de Klent es un huracán desatado. Dado que todos están aquí, comencemos. Anunció Tarroko, activando el tablero de análisis estratégico. El mapa holográfico de los cúmulos estelares inexplorados de Renault, Garu y Kron Kobrovida, con sus territorios desconocidos palpitando de misterio. Estos 3 cúmulos estelares son nuestros objetivos para la primera etapa de desarrollo. Explicó Tarroko, con una voz firme y autoritaria. Bloodshotland y Klent se encargarán de Renault, nuestros equipos directos tomarán Crown y el ejército de Black Star explorará Garu. Estas asignaciones se establecieron hace tiempo,
pero ahora profundicemos en los detalles. La exploración es un esfuerzo complejo, pero se reduce a varios objetivos clave. Extendió los dedos para enfatizar, con gestos precisos y cautivadores. Primero, elaborar mapas estelares precisos para navegar lo desconocido. Segundo, desplegar boyas de observación de área a gran escala para vigilancia constante. Tercero, instalar una red de tráfico integral para facilitar el movimiento. Cuarto, construir estaciones de tránsito y fortalezas para reabastecimiento. Quinto, compilar datos detallados de los planetas y finalmente, la recolección de recursos. Anxiao asintió pensativamente, absorbiendo el esquema mientras visualizaba las innumerables subtareas involucradas, construcciones y exploraciones simultáneas que requerían una coordinación meticulosa. La vasta mano de obra de la dinastía, que constituía el 70% de las fuerzas, significaba que despacharían equipos para asistir y monitorear a los aliados, asegurando el progreso y la precisión en los informes de recursos. La dinastía está jugando con precaución, reclamando la mayor parte. Contempló Anxiao. Pero hay espacio para que nosotros aprovechemos oportunidades. Los tesoros reales están en esos planetas únicos que recuerdo. Mientras Tarrocop continuaba, Para mantener la eficiencia, asignaremos algunos de nuestros equipos para apoyar sus operaciones. la mente de Anxiao corría con planes, listo para convertir ese vasto desconocido en su dominio. Un saludo especial para los que ya se suscribieron y para los que están pensando en hacerlo, ¡anímense! Capítulo 819, Ruta de Exploración Especial. La vasta sala de conferencias a bordo del buque insignia de la dinastía carmesí vibraba con la sutil vibración de la activación del mapa estelar, un sonido que resonaba como susurros cósmicos lejanos, atrayendo la atención de todos hacia la pantalla luminosa suspendida en el aire. En la cámara tenuemente iluminada del buque insignia, donde las paredes metálicas lisas reflejaban el brillo azul etéreo del mapa estelar holográfico, Eber de Bloodshed Land y el comandante de Klent se mantenían con una resolución inquebrantable. Habían anticipado los equipos de vigilancia de la dinastía, una precaución en esta aventura de alto riesgo hacia el mundo parpadeante inexplorado. El aire estaba cargado de tensión, una corriente palpable de ambición y rivalidad, mientras Tarrocop, el experimentado enviado de la dinastía, comenzaba a delinear los detalles. Su dedo trazaba caminos luminosos a través del mapa estelar, iluminando cúmulos de estrellas que centelleaban como joyas distantes, mientras los otros se inclinaban, sus rostros marcados por una determinación enfocada, absorbiendo cada palabra en silencio. Una vez que Tarrocop terminó su informe, el comandante de Klent rompió el silencio con una pregunta directa, su voz estable pero teñida de una curiosidad subyacente. Hemos oído lo que has expuesto, pero lo que realmente necesitamos saber es esto. Dijo, con un tono mesurado y penetrante, reflejando su naturaleza pragmática como líder militar acostumbrado a cálculos estratégicos. Como la primera ola de aliados del anillo estrellado fragmentado que nos adentramos en esta exploración, sabemos que la dinastía traerá aliados de otros campos estelares. Así que, ¿cuándo podemos esperar que llegue el siguiente lote? La vastedad de los campos estelares se extendía en sus mentes como un océano interminable, donde sus fuerzas combinadas eran apenas una hoja a la deriva en un bosque extenso. Estaban agudamente conscientes de su insignificancia en la gran escala, y sin refuerzos, mapear completamente el mundo parpadeante podría extenderse hacia un futuro incierto. La dinastía inevitablemente enviaría más mano de obra, convirtiendo a estos exploradores iniciales en colaboradores y rivales por los recursos aún por reclamar. Lo que el comandante de Klent realmente buscaba era un cronograma, una ventaja sobre la competencia entrante, un margen de tiempo para asegurar sus ganancias antes de que otros llegaran a desafiarlos. Los labios de Tarrocop se curvaron en una sonrisa conocedora,
sus ojos brillando con la confianza de alguien versado en la política de la dinastía. Ese cronograma depende de las decisiones del alto mando de la dinastía, de lo rápido que podamos reunir a nuestras fuerzas aliadas y del ritmo de nuestros esfuerzos de exploración actuales. Respondió con fluidez, sus palabras fluyendo con la seguridad de la experiencia. Aún no he recibido palabra oficial, pero según mis mejores estimaciones, el siguiente oleaje de equipos de exploración no llegará en al menos medio año. Hasta entonces, la dinastía cuenta con todos ustedes para liderar el avance. Si su progreso supera las expectativas, pueden estar seguros de que la dinastía no escatimará en recompensas. Su voz llevaba un tono cálido y motivador, diseñado para inspirar sin revelar demasiado, como si fuera un capitán experimentado guiando una flota a través de mares tormentosos. El grupo asintió en acuerdo, sus expresiones una mezcla de resolución y cálculo. Una exploración fluida significaba contribuciones sustanciales, con la dinastía reclamando la mayor parte de los recursos mientras repartía recompensas basadas en éxitos individuales. Ese era el núcleo de su rivalidad. El que explorara con mayor eficiencia y cosechara las mayores ganancias saldría como el verdadero vencedor. Después de una breve pausa, Tarrokop cambió el tema, su mirada barriendo la habitación con un aire de autoridad. Ahora, para los cúmulos estelares que han elegido, ¿cuáles son los puntos de entrada que planean? Preguntó con una voz firme, pero inquisitiva, como si sondeara las profundidades de sus estrategias. El cúmulo estelar se extendía a través de decenas de sistemas estelares, una vasta laberinto que intentaban penetrar desde los bordes exteriores hacia el núcleo. Las líneas fronterizas se extendían infinitamente, haciendo que la elección de entrada fuera crucial. Adentrarse en regiones estériles podría significar tiempo desperdiciado y recompensas escasas, un error costoso en esta empresa de alto riesgo. Su única guía era un mapa estelar semicompleto, ensamblado a partir de observaciones astronómicas lejanas, que les permitía evitar los yermos obvios, pero dejaba las riquezas planetarias envueltas en misterio. Aunque la pregunta de Tarrokop parecía improvisada, Eber y el comandante de Klent ya habían deliberado extensamente en privado, sus mentes afiladas como hojas preparadas para la batalla. Parados uno al lado del otro, presentaban un frente unido, su alianza evidente en la forma en que la imponente estatura de Eber complementaba el porte calculado del comandante de Klent. Ya lo tenemos resuelto, explicó el comandante de Klent con palabras claras y colaborativas. Heber y yo estamos alineando nuestras fuerzas. Dividiremos en 23 equipos, cada uno atacando un punto de entrada diferente en un sistema estelar elegido. Mantendremos los equipos lo suficientemente cerca para apoyarse mutuamente, avanzando en una formación en abanico hasta converger en un punto clave para establecer una fortaleza de tránsito principal. Desde allí, nos expandiremos de nuevo, asegurando una superposición mínima en nuestras zonas de exploración para maximizar la cobertura. Su explicación se desplegaba como un plan de batalla bien ensayado, infundido con la precisión de un comandante que prosperaba en la coordinación y la eficiencia. An Xiao, observando desde un lado, escuchaba atentamente, sus ojos agudos entrecerrándose mientras procesaba los detalles. En su mente, analizaba su estrategia con la frialdad de un maestro táctico. Eber ha tomado una decisión sólida aquí. Pensó, su voz interior teñida de una admiración tranquila. Apuntar primero al sistema estelar Geraton. Eso es una beta rica en el cúmulo estelar Renalt, al menos según los tesoros ocultos que recuerdo de mi vida anterior. La pantalla holográfica se desplazó sutilmente, su suave zumbido subrayando la complejidad del diseño del mundo parpadeante. Si uno imaginaba el mundo parpadeante como un vasto lienzo bidimensional conectado al universo conocido, el cúmulo estelar Dawn se situaba en su borde occidental. Adyacente a él, Garu estaba al norte, Renault al este y Kron al sur. El sistema estelar Geraton, el objetivo inicial de Eber y Klent, marcaba el borde suroccidental de Renault,
un punto de partida prometedor repleto de recursos potenciales. Tarrokov asintió con aprobación, luego se giró hacia Anxiao, su expresión una mezcla de interés genuino y escrutinio sutil. ¿Y tú, Blackstar? ¿Cuál es tu enfoque? Preguntó, con un tono invitador, pero indagador, como si intuyera la singularidad de los planes de Anxiao. Anxia se inclinó hacia adelante, su dedo trazando una ruta audaz en el mapa estelar, comenzando desde el sistema estelar en el borde sur del cúmulo estelar Garu y arqueándose hacia arriba a través de más de 10 sistemas, uniendo la punta sur con el borde oriental. Sus movimientos eran deliberados, exudando una confianza que cargaba el ambiente de anticipación. Aquí va la idea. Dijo, con una voz teñida de una sonrisa misteriosa que sugería profundidades ocultas. Desplegaré mi fuerza principal para explorar desde ese sistema estelar en el borde sur. Al mismo tiempo, enviaré un equipo dedicado equipado con dispositivos de Stargate. Su única misión, construir Stargates a lo largo de la ruta sin desviaciones. Esto creará un camino conectado a través de estos 10 sistemas estelares. Las cejas de Tarrokov se arquearon en sorpresa, su rostro reflejando una mezcla de admiración y perplejidad. Entonces, ¿estás priorizando el establecimiento de una ruta de tráfico a larga distancia principal primero? Preguntó, con un tono de aprobación cautelosa en sus palabras, mientras se acariciaba la barbilla pensativamente. Exactamente. Respondió Anxiao con un encogimiento de hombros casual, sus ojos brillando con una resolución enigmática. Y es más que eso. Cada vez que este equipo conecte un nuevo sistema estelar, asignaré fuerzas adicionales para ramificarse y explorar las áreas circundantes. Su diálogo fluía de manera natural, infundido con su mezcla característica de ingenio y audacia, retratando a un líder que disfrutaba de apuestas audaces en lugar de jugadas conservadoras. Tarrokov frunció ligeramente el ceño, intercambiando miradas con Heber y el comandante de Klent, quienes lucían expresiones de escepticismo silencioso. Para ellos, los defectos en el plan de Anxiao eran obvios. Sus fuerzas parecían demasiado extendidas. Explorar incluso un solo sistema estelar requería recursos significativos, y sin embargo, Anxiao pretendía manejar más de 10 al mismo tiempo. Su apetito es enorme. Pensó Tarroko, con un atisbo de preocupación asomando en su mente. ¿Pero tiene el personal para respaldarlo? Parece una sobreextensión, convirtiendo posibles ganancias en riesgos. El comandante de Klent, por su parte, albergaba sus propias reservas, y sus pensamientos internos surgieron como: Este plan apesta a desesperación. Es descuidado, falta de visión comparado con el nuestro. Si se extienden tanto, probablemente lo superemos con facilidad. A sus ojos, la estrategia de Anxiao parecía ineficiente, desviando mano de obra preciosa hacia infraestructura que podría beneficiar más a futuros llegados que a su propio equipo. Heber y Klent preferían un enfoque metódico, conquistando un sistema estelar antes de pasar al siguiente, como expandiendo territorio de manera constante. Anxiao, en cambio, estaba trazando líneas en el mapa, priorizando la conectividad sobre las conquistas inmediatas. El plan general de la dinastía reflejaba esta cautela, abogando por un avance gradual sin apresurarse a instalar redes completas de puertas estelares. Los datos astronómicos ya proporcionaban un mapa esquelético, lo que se necesitaba era una verificación in situ. Por lo tanto, la fase inicial se centraba únicamente en los cúmulos cerca de Dawn. Las puertas estelares surgirían de forma natural durante la exploración, haciendo que la prisa de Anxiao pareciera un gasto inútil de tiempo y recursos. ¿Estás seguro de esto? Tal vez deberías reconsiderarlo. Sugirió Tarrokov con gentileza, su voz cálida con genuina preocupación, como si estuviera aconsejando a un colega estratega al borde de una maniobra arriesgada. Anxiao lo desechó con una risa ligera, su carcajada cortando la tensión como una chispa en la oscuridad. No hace falta.
dijo, con un tono juguetón pero inquebrantable. Prefiero confiar en mi suerte. ¿Quién sabe? Podríamos toparnos con algunos planetas de recursos lucrativos en el camino. Sus palabras estaban enriquecidas con un carisma cautivador, ocultando sus intenciones más profundas detrás de una fachada de indiferencia, alineándose perfectamente con su reputación de líder astuto y oportunista. La inhalación colectiva en la habitación subrayaba el peso del momento, un sonido sutil que amplificaba la rivalidad subyacente. Al ver la resolución obstinada de An Xiao, el comandante de Clent no pudo evitar pensar. Con un plan tan defectuoso y miope, su exploración está destinada a tropezar. Eso significa que estamos casi garantizados para superar al ejército de Blackstar en esta ronda. Su burla mental llevaba una satisfacción engreída, nacida de su ventaja competitiva. Tarrokov suspiró suavemente pero cedió. De acuerdo entonces. Concedió, con la voz resignada pero profesional. La dinastía no saldrá perdiendo independientemente de tus métodos. Al final, todo el campo estelar es nuestro. Mientras entregues resultados, eso es lo que importa. Apagó el mapa estelar con un gesto rápido, la luz holográfica desvaneciéndose como una estrella moribunda, sumiendo la habitación en una sombra relativa. Está decidido. Continuó Tarroko, su voz profunda resonando con finalidad. Quédate aquí los próximos 2 días. Integraré equipos adicionales de la dinastía con los tuyos y proporcionaré las boyas de puertas estelares y otro equipo. Nos movilizamos en 48 horas. Entendido. Respondió el comandante de Clent de inmediato, su réplica clara y afirmativa, reflejando su fondo militar disciplinado. An Xiao y Eber asintieron en acuerdo, su silencio hablando por sí solo. Se levantaron de sus asientos, el raspado de las sillas contra el piso rompiendo la quietud momentánea, y salieron de la sala de conferencias. Al entrar en el corredor, con la iluminación artificial proyectando sombras largas sobre las superficies metálicas, An Xiao y Eber se miraron de reojo en una mirada fugaz. El aire crepitaba con una tensión no dicha, como si sus miradas solas pudieran encender chispas, un choque silencioso de titanes. Sin una palabra, se dieron la vuelta y se marcharon en direcciones opuestas, cada uno rodeado por sus oficiales, con el peso de su rivalidad persistiendo como una fuerza invisible. Los ecos del corredor acompañaban a Eber y al séquito de Clent mientras caminaban juntos, el sonido amplificando el zumbido tranquilo de la conversación entre ellos. Oye, ¿qué opinas del plan de Blackstar? Preguntó un oficial de vanguardia Shorde, el sargento jefe de personal, con la voz teñida de curiosidad y un toque de burla, mientras navegaban por los pasillos laberínticos de la nave insignia. ¿A qué te refieres? Replicó Shorde, lanzándole una mirada de reojo, con una expresión cautelosa pero pensativa. Vamos, ya sabes cómo es Blackstar. Insistió el oficial, con el tono ahora más animado. No es de los que desperdicia recursos sin un beneficio. Debes saber que construir esa ruta de puertas estelares a larga distancia temprano no suma, así que tiene algún motivo oculto. Los ojos de Shorde se entrecerraron, con un destello de intriga cruzando su rostro. Tienes razón, es extraño. Admitió con palabras medidas. Blackstar no hace movimientos sin calcular las probabilidades. Entonces, ¿cuál es su jugada, jefe? Intervinieron los otros, sus voces superponiéndose en susurros ansiosos, atraídos por la especulación. No soy adivino. Dijo Shorde con un encogimiento de hombros resignado, aunque su mente corría con posibilidades. Lo único que se me ocurre es que quiere saltarse los bordes estériles del cúmulo estelar Garou. Pero cruzar más de 10 sistemas solo por eso no encaja. Tal vez sus ambiciones superen sus recursos, o quizás esté apostando a la pura suerte. O tal vez esté apuntando a esos hubs de tráfico futuros para él. Sugirió otro, con la emoción creciendo. Ni lo sueñes, a la dinastía lo cerraría rápido. Shorde respondió, sacudiendo la cabeza.
El grupo cayó en un silencio pensativo, unidos por la suposición compartida de que los secretos del mundo parpadeante eran desconocidos para todos, lo que convertía en un misterio impenetrable los motivos de Angiao. El comandante de Klent aceleró el paso para caminar junto a Eber, inclinándose con un susurro conspirador. Su excelencia tirano, Isi. Dilo ya. Eber lo interrumpió, con la mirada fija al frente, su voz brusca e impaciente, lo que reflejaba su personalidad directa y sin rodeos. ¿Y si enviamos discretamente exploradores al cúmulo estelar Garú para vigilar las operaciones de Black Star? Propuso el comandante con un tono cauteloso. Eber le lanzó una mirada de reojo, sin cambiar su expresión. ¿Y para qué? ¿Realmente quieres arriesgarte a socavar la exploración bajo la atenta mirada de la dinastía? El comandante de Klent se detuvo, asimilando la gravedad de las palabras de Eber. Después de un momento de reflexión, se dio cuenta del error. Interrumpir los objetivos estratégicos de la dinastía traería graves consecuencias, sirviendo como una advertencia clara para todos los aliados futuros. Con un asentimiento reacio, descartó la idea, aceptando que su camino hacia la victoria radicaba en una competencia justa a través de resultados superiores. Afortunadamente para ellos, Black Star no solo había elegido el desafiante cúmulo estelar Garú, sino que también había adoptado un plan lleno de vulnerabilidades. Para Eber y Klent, el triunfo en esta carrera de exploración parecía casi asegurado. Capítulo 820. La estrella de la trama principal y los polizones. La vasta extensión del espacio alrededor del planeta Faro pulsaba con el zumbido profundo de los motores de las naves estelares. Una sinfonía de poder y anticipación que anunciaba el amanecer de una exploración monumental hacia el desconocido mundo parpadeante. La flota del ejército Black Star había permanecido en el planeta Faro durante 2 agotadores días, un enjambre de actividad mientras recibían una variedad de dispositivos avanzados de exploración del enviado de la dinastía carmesí, Tarrokov. Bajo el resplandor crudo de las luces artificiales en los bulliciosos hangares de acoplamiento. Enormes contenedores de aleación. Esbeltas y metálicas bestias grabadas con runas luminosas y costuras reforzadas. Se cargaban metódicamente en los transportes. Estos contenedores se apilaban con precisión meticulosa, formando filas ordenadas que se extendían como montañas metálicas a lo largo de las cubiertas de los hangares, con sus superficies emitiendo un zumbido tenue de energía contenida. Ansia reflexionaba sobre la inmensa escala de esta operación, con su mente acelerada calculando posibles ganancias y riesgos. Estos suministros no eran simples regalos, eran herramientas de guerra y descubrimiento, prestadas por la dinastía para un propósito mayor que cualquier individuo. Estos suministros de exploración, generosamente proporcionados por la dinastía carmesí, incluían dispositivos de vanguardia para Stargates, paquetes de expansión de bases planetarias infalibles y boyas de vigilancia universales. Estas tecnologías de grado militar, envueltas en un aura de secreto y poder, no estaban disponibles para el público en general y solo aparecían rara vez en los mercados negros sombríos, donde los susurros sobre sus capacidades desataban guerras de pujas feroces. Anxiao, siempre con una mente estratégica, instruyó a su compañero de Philip, para que realizara un inventario exhaustivo. Philip realiza un diagnóstico completo y un conteo de todos los envíos entrantes. Quiero cifras exactas, sin errores esta vez. La voz sintetizada de Philip, clara y eficiente, respondió de inmediato. Afirmativo, comandante del ejército. Escaneo inicial completo, hemos recibido aproximadamente 500 conjuntos de dispositivos de Stargate, 6.000 paquetes de expansión de bases planetarias infalibles y 15.000 millones de boyas de vigilancia universal. Todos los ítems están registrados como préstamos de misión de la dinastía. Anxiao asintió para sí mismo, con un destello de satisfacción en sus pensamientos. Estos no eran regalos gratuitos, eran inversiones en el futuro de su ejército, con condiciones, pero invaluables para la exploración que se avecinaba. Además,
Tarrokov había enviado una formidable flota de la dinastía para integrarse temporalmente con las fuerzas del ejército Black Star, ofreciendo asistencia en la exploración del cúmulo estelar Garu. El comandante de esta flota era un mayor experimentado llamado Seniko, subordinado de confianza de Tarrokov. Seniko, con sus rasgos afilados y un aire de disciplina inquebrantable grabado en su postura, era uno de los oficiales clave de la dinastía estacionados en el mundo parpadeante, un hecho que despertaba vagos recuerdos en la memoria de An Xiao, como ecos de una vida pasada que no podía precisar del todo. Mientras se preparaban para colaborar en esta empresa, An Xiao organizó una reunión con Seniko en el puente de mando de su nave insignia. La habitación zumbaba con el suave zumbido de las pantallas holográficas y el leve olor del aire reciclado, creando una atmósfera cargada de respeto mutuo y cautela subyacente. Mayor Seniko, aprecio el apoyo de la dinastía. Comenzó An Xiao con su voz firme y carismática, teñida de un toque de calidez para construir rapport. Mantengámoslo simple. Su flota nos ayuda sin interferir en nuestros planes. A cambio, nos aseguraremos de que sus fuerzas reciban el crédito que merecen. Seniko, de pie con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados en una evaluación pensativa, respondió con un firme asentimiento. Entendido, Black Star. Las órdenes de la dinastía son claras, estamos aquí para ayudar, no para mandar. Mientras sus operaciones se alineen con la misión general, no oirá ni una palabra de protesta de mi parte. Esta colaboración podría ser la clave para descubrir tesoros en el cúmulo estelar Garu. Su conversación fluyó de manera natural, cada palabra elegida con cuidado para reflejar el pragmatismo calculado de An Xiao y la lealtad disciplinada de Seniko, forjando una alianza tentativa entre las estrellas. Después de 2 días de preparaciones intensas, llenas del clangor de la maquinaria y la carga eléctrica de emoción entre la tripulación, el comandante en jefe finalmente dio la orden de comenzar las operaciones. El estruendo de las alarmas de la flota rasgó el aire, reuniendo a las diversas fuerzas mientras se dispersaban en el cosmos, cada una dirigiéndose a sus cúmulos estelares designados con un sentido de propósito y destino. El cúmulo estelar Renault caía bajo el dominio de la tierra de derramamiento de sangre y Klent, mientras que el cúmulo estelar Garu estaba confiado al ejército Black Star y la flota de Seniko. En contraste, el cúmulo estelar Corona bullía con las fuerzas restantes de la dinastía, con el contingente más grande. En el cúmulo estelar Garu, que tenía los números más escasos, el ejército Black Star y la flota de Seniko trazaron un curso hacia el sistema estelar más meridional, sus naves cortando el vacío estrellado como flechas de plata. Antes de la partida, An Xiao había transmitido el plan de exploración integral del ejército a todos los miembros, incluyendo a los millones de jugadores que prosperaban en su facción. Su voz, amplificada a través de las redes de comunicación de la flota, llevaba un tono de autoridad y entusiasmo. Escuchen todos, tenemos misiones de sobra. Explorar planetas inexplorados, desplegar boyas de vigilancia y establecer fortalezas. Revisen la lista de misiones de la facción para los detalles, cada tarea tiene límites de participantes, así que elijan con sabiduría. Esta es nuestra oportunidad de forjar la historia. Los foros estallaron en discusiones animadas, con los jugadores debatiendo los méritos de cada misión. Los puntos de exploración, directamente vinculados a los resultados de las misiones, alimentaban sus especulaciones. Por ejemplo, la exploración de planetas se aclamaba como la más gratificante, prometiendo el trillus del descubrimiento. An Xiao casi podía sentir el entusiasmo de los jugadores, su charla digital un recordatorio del caos y la creatividad que aportaban a su ejército. Era una espada de doble filo, pero una que mantenía sus operaciones dinámicas. Los jugadores se entusiasmaban hablando de las alegrías de descubrir recursos ocultos, encontrar formas de vida alienígena
y desentrañar historias planetarias, todo mientras ganaban puntos que elevaban su estatus. En contraste, las misiones que involucraban el despliegue de boyas, la construcción de stargates y la edificación de fortalezas se descartaban como trabajos monótonos. El tipo de labor repetitiva que los jugadores comparaban con un trabajo agotador. Sin embargo, Anxiao sabía, por su vasta experiencia, que la familiaridad generaría competencia. Una vez que los jugadores se acostumbraran al ritmo de la exploración, los gremios chocarían por planetas ricos en recursos, compitiendo por reclamarlos como puntos de recursos de gremio. Incluso, si solo aseguraban una fracción de los recursos, sería un beneficio monumental. En su vida anterior, los conflictos surgían de lealtades a facciones y disputas por recursos. Ahora, con todos los jugadores unidos bajo su estandarte, las únicas chispas de guerra vendrían de rivalidades entre gremios. Anxia reflexionaba sobre esta evolución, con una mezcla de diversión y estrategia en sus pensamientos. Al fomentar las interacciones entre jugadores, buscaba mitigar las consecuencias, asegurándose de que los escaramuzas de gremio no arruinaran la camaradería general. Mientras sus jugadores permanecieran leales, las batallas inevitables solo aumentarían sus ganancias, ya que el equipo dañado significaba más reparaciones en sus talleres. El ritmo constante del zumbido de los motores de hiperpropulsión llenó las naves mientras, después de varios días de viaje interestelar, las diversas flotas llegaron a sus destinos y se sumergieron de cabeza en sus tareas de exploración. El equipo del ejército Black Tar alcanzó el sistema estelar más meridional del cúmulo estelar Garu, donde establecieron la primera estación de tránsito, enlazándola sin problemas con el cúmulo estelar Dawn. El equipo de ingeniería, con expresiones decididas bajo el resplandor de los paneles de control, activó un paquete de expansión de base planetaria infalible en un planeta árido y cubierto de polvo en el borde del sistema. Las puertas masivas de la nave de transporte se abrieron con un gemido, liberando cientos de miles de bases mecánicas gigantes, estructuras delgadas y relucientes que brillaban amenazadoramente a la luz de las estrellas. Estas bases se arremolinaron como un enjambre metálico, formando una red intrincada que envolvió todo el planeta. El rugido de los propulsores encendidos rompió el silencio cuando llamas anaranjadas estallaron de los nodos, perforando la delgada atmósfera del planeta. Descendieron como una andanada de misiles ardientes, incrustándose profundamente en la superficie rugosa y levantando vastas nubes de polvo que se hincharon hacia el cielo, oscureciendo las estrellas arriba. En un instante, los nodos cobraron vida, con sus cimas brillando con una luz roja ominosa mientras comenzaban a remodelar el terreno áspero del planeta. Vibraciones recorrieron el suelo, emitiendo ondas de choque poderosas que provocaron terremotos, agrietando la tierra como heridas en un campo de batalla. De cada nodo, corrientes de metal gris y plateado se extendieron hacia afuera, extendiéndose por el paisaje como una entidad viva, transformando la roca desolada en una vasta extensión fortificada de metal. Pronto, bases imponentes, fortalezas altísimas y almacenes extensos surgieron del suelo, con sus estructuras elevándose con precisión mecánica. Después de decenas de horas de transformación incesante, el planeta otrora olvidado emergió como una fortaleza relucente de gris y plata, un testimonio de la ingeniería y la tecnología humana. Mientras tanto, las naves de ingeniería de la dinastía, con sus tripulaciones trabajando en armonía sincronizada, ensamblaron una enorme Stargate cercana. El crepitar de la energía cargándose en la Stargate llenó el aire cuando el anillo mecánico colosal y hueco, que se asemejaba a una antigua puerta forjada con aleaciones estelares, se activó. Su círculo interior brilló con una luz azul brillante, forjando una conexión estable de agujero
de gusano de regreso al planeta Faro, convirtiendo el anillo en un vórtice giratorio de energía cósmica. Con la fortaleza asegurada, los equipos se dispersaron, algunos se aventuraron a esparcir boyas de vigilancia por el vacío, dejando rastros de resplandor de motores tenues, mientras que otros sondeaban planetas desconocidos cercanos en busca de secretos. Un sistema estelar abarcaba aproximadamente 10 zonas estelares y la fuerza principal del ejército Black Star se centró en la primera, con movimientos calculados y eficientes. Siguiendo el plan, Anxiao despachó una fuerza de élite bajo el mando de Adavi, equipada con 150 dispositivos de Stargate, para avanzar de manera independiente hacia las regiones orientales del cúmulo estelar Garou. Su misión: construir una ruta de Stargate de larga distancia a través de múltiples sistemas estelares. Las naves de transporte de alta gama de la Fuerza de Tareas, esbeltas y aerodinámicas con una velocidad máxima de deformación de 14.1. Zumbaban con poder mientras emprendían un viaje de 4 meses a través de hiperpropulsión ininterrumpida, con el corazón de la tripulación latiendo con el trillos del aislamiento y el descubrimiento. Mientras sus miembros del ejército ejecutaban sus roles con dedicación inquebrantable, Anxiao lideró un grupo selecto de guerreros y jugadores a bordo de la nave principal hacia un planeta en el corazón de esta zona estelar. En sus recuerdos, este mundo había servido una vez como un bullicioso centro comercial y un punto de entrada al túmulo estelar Garou, una joya esperando ser reclamada. Su entorno, suave e invitador con colinas ondulantes y cielos claros, albergaba una civilización nativa, convirtiéndolo en un objetivo principal para la exploración. Aún sin nombre, simplemente un número de serie en los registros de la dinastía. Anxiao sintió un impulso de anticipación al contemplar el orbe acercándose, su superficie un mosaico de verdes y azules. Más allá de los límites del anillo estelar fragmentado se extendía el borde del universo conocido, un cinturón desolado de vacío que lo separaba del mundo parpadeante. Flotas de varias civilizaciones y organizaciones se escabulleron desde la frontera, transformándose en rayos de luz de hiperpropulsión mientras se adentraban en este vacío, atraídas por las riquezas desconocidas del mundo parpadeante. Las noticias de la exploración de la dinastía carmesí se habían propagado como un incendio por la galaxia, tentado incluso a los más audaces a desafiar las prohibiciones de la dinastía. Aunque la dinastía había emitido advertencias estrictas, simples decretos no podían disuadir a estas fuerzas oportunistas, todas ansiosas por reclamar sus porciones temprano. Estas flotas, envueltas en secreto con identificadores ocultos, transportaban sus propios dispositivos de Stargate, decididas a tallar rutas encubiertas sin ser detectadas. Sus viajes eran rápidos, pero arduos, atravesando la vasta y silenciosa extensión que tomaría un tiempo inmenso en cruzar. Entre estos polizones había quienes eran impulsados por el profit y otros por motivos más oscuros, tejiendo una red de intriga a través de las estrellas. Uno de estos grupos provenía de la Iglesia Arcana, cuya flota se movía como sombras en la noche, con propósitos envueltos en misterio y ambición.